Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avances sociales están en riesgo. La destrucción continuada de empleos y los estragos de la pandemia podrían hacer retroceder a Colombia en materia social. La pobreza se incrementaría a niveles alarmantes. De eso hablaremos con un investigador de Fedesarrollo que elaboró un importante estudio. El consumo de los hogares aumentó. Un reporte de la compañía Radar revela que en septiembre el consumo fue mayor al que inclusive teníamos un año atrás, pero los rubros en que más gastaron las familias dejan entrever señales de estancamiento en algunos sectores. Tenemos los detalles. Enorme salto en inclusión financiera. Durante la pandemia, 1,6 millones de personas lograron acceder por primera vez a por lo menos un producto financiero. Hablaremos con el director de la Banca de Oportunidades sobre este importante informe. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema bastante preocupante. La pandemia está poniendo en riesgo los avances que el país ha logrado en materia social durante las últimas décadas. Le doy por eso la bienvenida al doctor Jairo Núñez. Él es investigador de Fedesarrollo, quien reveló hoy un informe muy interesante sobre este tema. Doctor Núñez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Doctor Núñez, antes de la llegada de la pandemia y conocíamos las cifras de aumento en la pobreza en Colombia reportadas ayer por el DANE, pues precisamente estaba ocurriendo eso, un incremento en los índices de pobreza monetaria y de pobreza extrema en nuestro país, inclusive en desigualdad. ¿Por qué venía desde antes de la pandemia aumentando la pobreza en Colombia? Bueno, para ser más precisos, lo que el DANE nos entregó en el día de ayer es que la forma en que estábamos midiendo la pobreza tenía problemas y lo que hizo fue una actualización de la forma en que se mide específicamente en las líneas de pobreza y en las líneas de pobreza extrema. Acá es bien importante decir que no es que de un momento a otro tenemos más pobres, sino que como lo estábamos midiendo mal, aumentaron los niveles de pobreza en cerca de 8 puntos porcentuales. De manera que ya no tenemos los niveles que estábamos anteriormente señalando alrededor del 27%, sino que son alrededor de 35% con la nueva forma de medir la pobreza. Entiendo, es una actualización metodológica entonces. Y hay quienes también se sienten preocupados y dicen que en Colombia hay también muchas inequidades por el lado de la distribución de la riqueza. ¿En eso hemos avanzado en los últimos años? En realidad no hemos avanzado en términos de distribución del ingreso. Yo creo que en pobreza, cualquiera sea la forma de medirla, con la antigua, con la nueva medición, la pobreza había reducido fuertemente en las últimas 2 décadas. Sin embargo, en cuanto a la distribución del ingreso, Colombia en Latinoamérica es uno de los países, quizás el segundo país con la peor concentración del ingreso de Latinoamérica. Entonces, en realidad, las malas noticias es que Colombia mejoró mucho en pobreza, pero no en la distribución del ingreso. Hay una concentración enorme de la riqueza y una concentración enorme de los ingresos, del flujo de ingresos mensual. Hay otro tema bastante interesante e importante en estos aspectos relacionados con equidad, con pobreza, en fin, que es el sistema tributario, ¿no? Todo lo relacionado con los tributos, porque en teoría, con lo que pagan unos, las clases más afortunadas, se distribuyen ingresos para ayudarles a las clases menos o más desafortunadas. En Colombia, antes y después de impuestos, ¿cómo se ve la desigualdad? Pues la desigualdad cambia fuertemente después de impuestos y después de subsidios. Pero el problema es que Colombia tiene un espacio muy fuerte para mejorar en la
progresividad del impuesto a la renta y en la progresividad del impuesto al IVA. Y por el otro lado, también tiene un espacio enorme para mejorar en la focalización del gasto público. Entonces, si bien mejora una vez se contabilizan todos los impuestos y se contabiliza todo el gasto público, en Colombia los impuestos directos y las contribuciones son menos progresivas y redistributivas que en países como Chile, Ecuador o Brasil. Y en cuanto a la progresividad de los impuestos como el IVA, Colombia ocupa el 9º lugar entre 10 países. Entonces hay un espacio enorme para mejorar en cuanto a la redistribución del ingreso en Colombia. Ah, claro, por eso dicen que un impuesto como el IVA afecta más, al tener la misma tarifa, afecta más a las personas de menores ingresos que a las personas de mayores ingresos, y por eso una eventual reforma tributaria debería atacar esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, yo creo que el gobierno avanzó muchísimo en la compensación del IVA. Aquella idea de no cobrarle a los más pobres impuesto del IVA a la canasta básica de alimentos, pues era una muy buena idea, pero eso tiene, digamos, el perjuicio o el problema de que también los más ricos se benefician de que no haya impuestos a la IVA para la canasta básica de alimentos y la canasta básica de bienes. Pero ahora, como el gobierno hace una devolución, yo creo que en la siguiente reforma tributaria que se debe tramitar, ojalá el próximo año, el país avance a ampliar la base tributaria, no solamente del IVA, sino principalmente del impuesto a la renta en personas naturales. Es decir, que más personas eventualmente declaren renta, que se bajen esos topes. Bueno, volviendo al tema de la pobreza, aunque todo esto está muy relacionado, pues llega ya el 2020, los datos que conocimos ayer eran correspondientes al 2019, pero ocurre toda la crisis de la que hemos venido hablando en los últimos meses. ¿Y cuáles son los pronósticos que tienen ustedes sobre el incremento? Porque seguramente habrá incremento en la pobreza aquí en Colombia. Sí, una pregunta muy interesante. Ayer lo que nos dijo el DANE es que los niveles de pobreza en 2019 son del 36%. Los ejercicios que hicimos en FEDesarrollo nos indican que luego de contabilizar la contracción que hubo en el empleo y la tasa de desempleo, más la contracción que hubo en los salarios y en los ingresos de los hogares, por la pandemia, la pobreza, después de todas las transferencias que hace el gobierno nacional con programas como Ingreso Solidario, va a llegar a un 49%, más casi que la mitad de la población en el año 2020, según las proyecciones, quedarían en pobreza. Algo muy dramático porque pasamos del 28% que teníamos en las cifras del 2018 a tener un nivel mucho más alto por la corrección o los ajustes metodológicos y un nivel mucho más alto por lo que está sucediendo con la crisis del COVID-19. Entonces estaríamos observando, como le digo, una pobreza cercana al 49%. Y en términos de pobreza extrema, también el DANE nos dijo ayer que los nuevos niveles de pobreza extrema para el año 2019 están cerca del 9,5%. Nuestros cálculos nos indican que por la contracción de empleos y salarios como consecuencia de la pandemia, estaríamos cercanos al 14% en el año 2020. Impresionantes esas proyecciones, ojalá no se cumplan, pero si eso llega a ocurrir, ¿cuántos años nos devolveríamos en el tiempo? ¿Volveríamos a qué nivel de pobreza que teníamos, en qué momento? No sé si ustedes hayan sacado ese cálculo para entender todo lo que la pandemia se ha llevado y qué esfuerzos adicionales se pueden hacer para que esto no ocurra. Pues
como dije al principio, Colombia avanzó rápidamente en reducir la pobreza las 2 primeras décadas de este siglo. Pues digamos, desde el año 2002 hasta el año 2018 habíamos progresado mucho en cuanto a los niveles de pobreza. Pero esta situación de la pandemia nos va a devolver una década, incluso 11 o 12 años, a los niveles que teníamos más o menos en el año 2008-2009. De manera que es un retroceso muy importante. Perdimos 10 años, perdimos toda una década en tan solo 5 meses de pandemia. Ahora, ¿qué podría hacer el gobierno? Yo creo que hay que reconocer que el gobierno ha hecho esfuerzos muy importantes para transferir y contrarrestar los efectos de la pandemia en los hogares más pobres, en 3 millones de hogares con la creación de ingreso solidario. Pero sin embargo, la transferencia que se hace por ingreso solidario es muy pequeña con respecto a la crisis que están presentando los hogares. Nosotros hemos hecho unos cálculos con los cuales consideramos que ingreso solidario debería subir hasta 330.000 pesos para contrarrestar el efecto de la pandemia y hacer otro tipo de transferencias. Reconozco nuevamente que se han hecho esfuerzos importantes para estabilizar la situación de las empresas, para estabilizar la situación de empleo e ingresos de los hogares. Pero este es un momento en donde se deben hacer mayores esfuerzos, como el que acabo de mencionar, de subir la transferencia de ingreso solidario y ampliar, digamos, los subsidios y las transferencias para recuperar el empleo que se ha perdido, que está por encima de 2,5 millones de personas. Pues doctor Núñez, muchas gracias como siempre por sus opiniones aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Cambiamos de tema, ahora les queremos comentar que en el mes de septiembre los hogares colombianos gastaron un poco más que un año atrás, según estudios de la compañía Radar, que se encarga de monitorear todos estos temas. Veamos los detalles del reporte. El gasto de los hogares en septiembre de 2020 tuvo un ligero crecimiento del 0,37% frente a septiembre del año pasado. Sí, los hogares gastamos más que el año pasado. Entonces, un buen síntoma de la recuperación que está teniendo la economía, de una creación cada vez más cercana de empleos a lo que necesitamos, pero también nos deja una reflexión. Y es que la nueva realidad del gasto de los hogares es muy parecida a la realidad de gasto que teníamos hace un año. Parece que hasta el momento, con la información que hay, la estructura de gasto de los hogares va a terminar siendo muy similar a la misma que teníamos el año pasado, con 2 cambios fundamentales. Una mayor asignación de gasto a alimentos de aseo personal y aseo del hogar por el tema de desinfección, que obviamente es fundamental en este momento. Y segundo, un aumento en el pago de domicilios para ciertos hogares que evidentemente han tomado esta estrategia en este momento. De resto, la estructura de gasto, el comportamiento de compra es muy similar previo a la pandemia. Así que de una u otra manera uno podría decir que esta nueva normalidad se parece mucho a la pasada normalidad. Y el grupo logístico TCC tiene en marcha una flota de vehículos, pero no se trata solo de una millonaria inversión para mejorar sus servicios, sino de una demostración de su compromiso para cuidar el ambiente. En total son 82 vehículos, algunos eléctricos y otros diésel, que representan una inversión de 6.000 millones de pesos y que circulan en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pasto e Ibagué. Esta flota aporta un menor porcentaje de agentes contaminantes en esas ciudades. Además, en Medellín hay 12 vehículos 100% eléctricos que no requieren combustible, producen un 69% menos de CO2 al año y no generan residuos como aceites y filtros. De esta manera, TCC busca ofrecer un servicio eficiente, innovador y con estándares de alta calidad para contribuir a la sostenibilidad del ambiente en estas ciudades. Y en medio de la pandemia, Colombia ha logrado aumentar considerablemente el número de personas con acceso a los productos del sistema financiero. Para hablar de este tema muy interesante, saludo al doctor Freddy Castro. Él es el director de la Banca de Oportunidades. Doctor Castro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado?
Buenas noches, Víctor. ¿Cómo me le ha ido? Bueno, ¿cómo fue el crecimiento en este primer semestre? Muy bien. ¿Cómo fue el crecimiento en este primer semestre del año en lo que llaman ustedes la inclusión financiera, que es el porcentaje de adultos con de pronto productos de depósito o productos crediticios? ¿Y cómo va ese dato respecto a las metas del Plan Nacional de Desarrollo? Pues, Víctor, mire, le cuento. En los primeros 6 meses del año, 1,6 millones de personas accedieron por primera vez a productos de depósito o crédito en el sistema financiero, lo cual nos deja que en este momento el 85,9% de los adultos colombianos tiene o accede a algún producto de depósito o crédito. Si usted pregunta por las metas, le digo, la meta de acceso en el plan de desarrollo era el 85% y vamos con corte primer semestre en el 85,9%. Si usted me preguntara si ese salto de 1,6 millones nuevos de adultos en el sistema financiero es grande o pequeño, pues le cuento un solo dato. En todo el 2019 ingresaron por primera vez al sistema financiero 1,4 millones de personas. En 6 meses de este año ingresaron 1,6 millones de personas. Vamos por buen camino. Y con ese 1.600.000 de nuevos colombianos en el sistema financiero, ¿a cuántos llegamos en total? En total llegamos a 31 millones de adultos colombianos. ¿Y qué aceleró ese crecimiento? ¿La pandemia? Pues fue una mezcla de dos factores básicamente. El primero, sin duda, la pandemia, que motivó a las personas a abrir especialmente productos de depósito digitales, esos que uno puede abrir en 5 minutos desde un dispositivo móvil, tipo DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la mano móvil, entre otros. Y el segundo, las transferencias de gobierno. A propósito de lo que mencionaba previamente Jairo Núñez, programas como Ingreso Solidario, compensación del IVA, no solamente motivaron a que más personas abrieran este tipo de productos digitales, sino que motivó a que otros que no eran beneficiarios de esas transferencias se informaran acerca de cómo era posible acceder a los servicios del sistema financiero desde un dispositivo móvil. Y de hecho es que hoy es muy fácil. Usted puede abrir una cuenta en 5 minutos desde su celular sin ir a un banco, sin firmar papel, sin poner la huella digital. Yo no sé si a usted le incomoda, pero a mí me incomoda tremendamente poner la huella digital y sin tener que hacer ninguna fila. Es muy sencillo y está al alcance de todos. Doctor Castro, entonces el 86% más o menos de los colombianos adultos tienen productos financieros. El 14% restante, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no tienen esa facilidad de llegar al sistema bancario? El 14% restante, recuerden que aquí solamente hablamos de adultos, es un poco más de 5 millones de adultos colombianos. Si nosotros dividiéramos esto por nivel de ruralidad, a veces los promedios son odiosos, ¿no? No dice 85%, dice, uy, ya hicimos la tarea. Pero los promedios esconden lo que pasa en esa otra Colombia. Esa otra Colombia es, por ejemplo, lo que pasa en zonas rurales. Solamente el 63% de los colombianos que viven en zonas rurales y rurales dispersos de Colombia ha accedido a los servicios del sistema financiero. Si uno comparara zonas rurales con ciudades y aglomeraciones, en ciudades y aglomeraciones el 94% de los colombianos ha accedido a un producto de depósito o crédito. Hay una brecha de más de 30 puntos porcentuales. ¿Dónde están? Pues algunos en ciudades y aglomeraciones, en ciudades intermedias, y otros, infortunadamente, están en zonas rurales, lo cual exacerba o es una señal de la inequidad del país. ¿Y usted tiene, doctor Castro, el top de los productos financieros más utilizados por los colombianos? No sé cómo están las cuentas de ahorro, cómo están las tarjetas de crédito o inclusive productos nuevos que han nacido en medio de esta pandemia. Sí, señor, tenemos ese dato, pero voy a hablar solamente, más allá del top, quisiera contarle la aceleración o el cambio. Y me voy a referir solamente a los colombianos que tenían productos de depósito activos. No los que tienen productos de depósito solamente, sino los que tienen productos de depósito activos, que en los últimos 6 meses lo han utilizado. Si uno mirara en diciembre del año 2019, teníamos 18,8 millones de colombianos con una cuenta de ahorros activa. Pues teníamos 26,8 millones de colombianos con cuenta de ahorros, pero solamente 18,8 la tenían activa. Y en junio ya eran 19,2. Y uno dice, uy, hubo un salto, buenísimo. Pero
si por ejemplo miráramos depósitos electrónicos, y cuando hablamos del mundo de los depósitos electrónicos hablamos de los DaviPlata y de los Movi, si miráramos depósitos electrónicos en diciembre, 2,1 millones de colombianos tenían depósitos electrónicos activos. Uno dice, uy, 2,1 contra 18,8, estamos haciendo una comparación bastante alejada. Pero en junio ya no eran 2,1 millones, era 7,4 millones. Mientras las cuentas de ahorro tradicionales, o mientras el número de colombianos que tenían cuenta de ahorro tradicional creció en 400.000, el número de colombianos que tenían depósito electrónico activos creció en 5,3 millones en 6 meses. Entonces usted me pregunta qué producto lidera, sin duda las cuentas de ahorro tradicionales, pero seguramente el futuro será más digital, porque igual la inclusión financiera también tiene que ver con inclusión en la economía digital. Bueno, ya están llegando bancos netamente digitales a Colombia y empresas como Rappi lanzan productos financieros, en fin, seguramente todo eso ayudará. Pero, doctor Castro, eso mirándolo desde un lado, ¿no? Pero hay personas que dicen, pobrecitos, 31 millones de colombianos están ahí, en las manos de los bancos, les están quitando recursos, etcétera, cobrando cuotas carísimas por los servicios financieros, en fin. ¿Por qué es importante que la inclusión financiera sea grande en un país? Y para terminar, ¿cuál sería la nueva meta si ya cumplimos con la primera? Bueno, yo le respondo a la fácil, que es la de la nueva meta. No lo hemos definido porque los datos los tuvimos hasta ayer, entonces porfa no sea como el profesor que le pone la tarea y al día siguiente quiere que uno la entregue. Vamos a hacer esa revisión. Pero ¿por qué es importante eso? La gente dice, uno le está haciendo el negocio a los bancos. Es una crítica normal. Pero no es tan así. Mire, una persona que accede a ese tipo de productos puede vender digitalmente, sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de recibir el efectivo. Puede comprar digitalmente, comprarle a los proveedores digitalmente. Puede pagar sus servicios públicos sin ir a hacer. Yo no sé si a usted le guste la fila del banco o el sello que le da el cajero en el banco. Yo los respeto a los cajeros, sin duda, pero me da una profunda pereza ir a un banco a hacer fila o a que me pongan el sello y la firma. Cada vez puede hoy en día hacer ese tipo. Sí, y puede usted girarle a otra persona que esté en otra ciudad, a un amigo, comprarle a alguien que le quiera vender un libro o cualquier producto o servicio sin necesidad de salir de la casa. Y además, a propósito de que la gente siempre piensa en costos, que es válido pensar en costos, esos productos de trámite simplificado, que son definidos así por el decreto 222 de este año, están exentos del 4 por mil hasta por transacciones mensuales iguales a 3 salarios mínimos. Eso es un poco más de 2,5 millones de pesos. Y en la mayoría de los casos están exentos de comisiones. Entonces, por mandarle plata a mi mamá por alguna de esas plataformas, no me cobran nada. Entonces, en última, le facilita a uno la vida, le permiten a uno desarrollar su negocio y además le permiten a uno construir historial financiero. Y cuando uno construye historial financiero, puede acceder más fácilmente al crédito. Y cuando uno accede más fácilmente al crédito, pues evita el dolor de cabeza del peligroso gota a gota, agiotista o pagadiario. Entonces esto en últimas le genera bienestar a la sociedad. Es algo a lo que como sociedad debemos aspirar, reconocer el aporte que puede hacer el sistema financiero para nuestro propio bienestar. Pues doctor Castro, muchas gracias por contarnos los detalles de este incremento en la bancarización o en las cifras de inclusión financiera. Que tenga una feliz noche y gracias por estar aquí en Signo Pesos. Doctor Víctor, que tenga una feliz noche. Saludos a todos. Muchas gracias. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 58,6 billones de pesos y corresponde al nuevo presupuesto de inversiones incluido en el presupuesto general de la Nación para el año 2021 que se tramita por estos días en el Congreso de la República. El monto subió en 2 billones de pesos gracias a una nueva adición acordada entre el gobierno y los congresistas ponentes en una reunión de esta tarde. La ponencia de este proyecto será votada la próxima semana en las plenarias tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. Y como en todas las noches, llega Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, bienvenido. ¿Cuál es el negocio de hoy? ¿De qué nos quiere hablar? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de restaurantes, en lo que va el modelo de Muy, esta cadena de restaurantes rápidos colombiana
que fue lanzada en octubre de 2018 por José Guillermo Calderón y Miguel McAllister, quienes años atrás habían fundado domicilios.com, Muy, o la empresa que hay detrás ahora y que se llama Robin Food y que involucra a otras marcas de restaurantes de pizza, pollo, comida mexicana, entre otros, pues ha conseguido 16 millones de dólares que se suman a otros 15 millones más o menos que ha recaudado desde su fundación. Esa es la novedad. 16 millones de dólares. ¿Y cuál es el modelo de negocio que han implementado, Juan? Pues Víctor, lo que hacen en Muy, a donde va buena parte del capital, es vender almuerzos caseros rápidos, servicios en unos 7 minutos por menos de 10.000 pesos que pueden gestionarse por medio de una aplicación antes de llegar al lugar para recogerlos o en pantallas táctiles que están en los restaurantes. Eso se llama, por un lado, autogestión y por otro, automatización, que les permite llevar inventarios, saber consumos de insumos, cuánto se gastó, platos más vendidos y menos personal también. Al final de este año deberían terminar con unos 45 restaurantes y parte del capital va a su expansión a México y Brasil, donde deberían terminar el año también con unos 15 para el primer caso y de 3 a 4 para el segundo. Juan, ¿y cuáles son los planes futuros de Robin Food? A propósito, un nombre muy interesante. Pues Víctor, los planes de Robin Food son ambiciosos, quieren llegar a tener unos 3.500 restaurantes en América Latina de acá a unos 5 años, pero para eso requerirán mucho capital, alrededor de 300 millones de dólares y siguen tras ellos, pero pues ya han conseguido 36 millones de dólares en total desde 2018, lo que les da buenas perspectivas en ese modelo de querer construir un jugador que brinda acceso a buena comida a precios bastante reducidos. Por eso también ese cambio o crecimiento hacia Robin Food, donde se incorporarán sus restaurantes físicos y virtuales dentro de una marca corporativa para posicionarse en la región. Y el objetivo en Robin Food es pues, tener un kiosco de pedidos cada 500 metros en las ciudades en que permitan a los clientes de esa manera hacer sus pedidos en su red de restaurantes y recibir la comida rápidamente. Y todo esto se engloba en una estrategia tecnológica sin duda de las llamadas cocinas en la nube, de cómo los clientes hacen sus pedidos a través de dispositivos y los tienen listos al momento de llegar a los restaurantes, como le explicaba hace un momento. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre emprendimiento, restaurantes y este caso de Robin Food, que por lo que parece va a empezar a crecer aceleradamente. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.843 pesos con 59 centavos. El dólar cayó 12 pesos con 73 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia, para nuestro país, subió 2,05%, se ubicó en 43 dólares con 32 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.070.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió muy poco, apenas 0,05%. La acción que más se valorizó fue la de Tecnoglass, pronto saldrá de la Bolsa de Valores, hoy tuvo una ganancia de 9,60%, y la que más bajó fue la de Avianca, con un retroceso de 8,04% ante anuncios de despidos masivos para esta compañía. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La Superintendencia Financiera alertó hoy sobre 2 empresas que son falsas y además están prestando dinero. Tenga mucho cuidado con ellas. La primera se presenta como créditos al instante, ese es su nombre, y la segunda como créditos libres de inversión. La superintendencia asegura que esas empresas son ilegales, no tienen el aval de las autoridades y tampoco son vigiladas por este organismo. Por tal razón, la superintendencia pidió a la ciudadanía que antes de solicitar un crédito verifique la información que le suministran esas firmas y que nunca les entregue primero dinero como requisito previo para acceder a estos supuestos créditos. Ahí estaría la trampita. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.